Vamos entonces a ver y a empezar con la clase de biocatalizadores. Creo que sí se ve bien ahí en la pantalla, sí. Cuando yo les pregunto biocatalizadores, ya a estas alturas del curso y con las clases que hemos llevado, ¿qué es un biocatalizador? ¿Cómo lo definirían ustedes pensando solo en la palabra? ¿Qué detectan en la palabra que les ayude a darle una definición, aunque no la conocen, porque es la primera vez que vamos a ver esta clase? ¿Qué? ¿Qué? Que catalizan y ya sabemos lo que es catabolismo o catalizar, ¿está bien? Y cuando dicen biocatalizador, entonces, ¿qué hacen? Son los elementos que vamos a utilizar para todos los procesos de catabolismo en las células, en la biología. Hay muchos. Hoy vamos a concentrarnos en algunos específicos porque uno de ellos son las enzimas y ya las enzimas tuvimos una clase, entonces no lo vamos a como a repetir. Pero todo aquello que funcione para realizar procesos catabólicos en una célula se le puede decir entonces que es un biocatalizador. ¿Y por qué son tan importantes? Porque ahora vamos a entender que no solo son importantes, algunos de ellos son la razón por la que puede existir algo tan complejo como un organismo humano o biológico, como un depredador, o incluso algo menos complejo pero igual de grande, como un árbol de esos que miden 20 metros de altura. Eh, ¿Por qué? Porque para la existencia en una célula se requiere energía. Energía que nosotros necesitamos todos los días. Cada segundo para mantenernos con vida, para mantenernos pensando, moviéndonos, existiendo. Y esa energía hay que producirla. La mayor parte de dónde la sacamos, de lo que comemos. Pero seamos honestos. ¿Cuánta energía puede haber en un casado, con lo que almorzamos los ticos? Ahí su arroz con frijoles, su carne, su ensalada y tal vez algún plátano maduro y el fresco. ¿Cuánta energía puede haber ahí y cuántas horas pasa antes de que yo vuelva a comer? Digamos, en condiciones en las que usted se alimente solo 3 veces al día, posiblemente lo haga cada 6 u 8 horas. Eso significa que su cuerpo tiene que respirar, su corazón tiene que mantenerse latiendo y usted tiene que moverse, trabajar, actuar durante 8 horas con ese plato de alimento. O incluso lo que sobró de ese plato de alimento lo va a guardar, entonces hasta sobra, por eso me engordo. Pero al final de cuentas, usted se pone a pensar, imagínese, por ejemplo, algo tan sencillo como su teléfono celular, que también funciona con energía que usted almacena. ¿Cuánto tiempo tiene que cargarlo? ¿Y dónde lo guarda? Digamos que la batería sea el alimento. Si su teléfono fuera de su tamaño, ¿de qué tamaño tendría que ser lo que come para poder durar 8 horas? O sea, ¿ustedes creen que un teléfono que tenga el tamaño, por ejemplo, mío, con una batería del tamaño de un casado, permanecería funcionando durante 8 horas? Claro que no. Entonces, en la biología, la producción de energía tiene que ser mucho más eficiente. De hecho, si alguna vez logramos ir mucho más lejos, viajar en el espacio, tanto necesitamos una fuente de energía más eficiente y por eso se exploran opciones más cercanas a la biología y menos cercanas a la física, ¿verdad? Imagínense que, por ejemplo, pudiéramos tener, no sé, un cultivo de hongos o de bacterias que produzcan energía para mantener una nave espacial. No se acabaría la energía nunca. Mientras estén vivos, producirían esa energía. Lo único que habría que hacer es darles de comer. Que si creamos un ecosistema como el que hemos estudiado en fisiología y en bioquímica, entonces se mantendría ciclando esa energía infinitamente, que básicamente es la respuesta de cómo funciona un planeta donde hay vida como el nuestro. ¿Ah? Porque la energía es igual que la materia.
no se crea ni se destruye, lo único que hace es transformarse constantemente. Entonces, los biocatalizadores son elementos que la célula utiliza para hacer eficiente la producción de energía y hacer que usted, con el almuerzo que se va a pegar ahora, dentro de un rato, se mueva, trabaje y hasta le sobre energía por al menos 8 horas. Pues están tan acostumbrados a hacerlo que tal vez no lo han pensado, pero realmente uno come poco comparado con lo grande que es y todo lo que tiene que hacer. No dejas de pensar. El sistema nervioso siempre trabaja, su corazón nunca se detiene, sus pulmones nunca se detienen, sus músculos respiratorios nunca se detienen y a eso sumen las actividades que hagan esas 8 horas. ¿Ah? Que si se va a mejenguear, que si se va a bailar, que si se va para el gimnasio, que si se va para el trabajo. ¿Cómo lo logramos? Siendo eficientes a la hora de producir energía. Esa es la única forma de lograrlo. Y uno de los grandes factores para que seamos eficientes a la hora de producir energía es utilizando biocatalizadores. ¿Qué era catabolismo? En comparación con el anabolismo, el catabolismo era el que era más destructivo, bueno, más simplificador. O sea, coge algo grande y generalmente lo convierte en algo más pequeño o en varias cosas más pequeñas. Los biocatalizadores logran hacer esto de los alimentos y de los nutrientes que nosotros comemos o absorbemos y lo convierten en cosas más pequeñas, pero más eficientes energéticamente hablando. Por definición, entonces, las reacciones químicas cotidianas que nosotros hacemos en una célula común y corriente cada día, si quisiéramos hacerlo en un laboratorio, ¿no?, necesitaríamos fuentes energéticas que serían incompatibles con la vida. Tendríamos la necesidad de elevar demasiado la temperatura o de dar una gran descarga eléctrica o de generar demasiada presión. Cuando nosotros queremos hacer lo que hace una célula en un laboratorio, requerimos muchísima energía y si quisiéramos llevar eso a un cuerpo, entonces nos metemos en ese problema de que se volvería incompatible con la vida. Yo no puedo calentar a una persona ni a 50 grados sin matarla. Ahora imagínense a 100. Pero cuando quiero producir energía, el calor es una fuente exquisita. De hecho, hasta tenemos plantas de energía geotérmica. Las reacciones que tienen lugar en los seres vivos no pueden ser violentas. Entonces, no solo la maravilla de poder producir esa enorme cantidad de energía con un aporte relativamente pequeño, la biología no solo logra hacer eso, sino que encima lo tiene que hacer sin que exista una reacción en extremo violenta. Bien, las reacciones entonces que tienen lugar en los seres vivos tienen que ser muy pasivas. Pueden elevar demasiado la temperatura, no pueden explotar, no pueden generar gran violencia porque si no dañan el tejido y provocarían la muerte, ¿verdad? De hecho, nosotros somos muy frágiles con la temperatura. Se nos baja un poquito la temperatura y nos sentimos mal, nos enfermamos. Se nos sube un poquito la temperatura y nos sentimos mal, nos enfermamos. Somos muy, estamos obligados a estar en ese rango de temperatura normal para sentirnos funcionales. El biocatalizador actúa en los seres vivos permitiendo que estas reacciones ocurran de forma eficiente y sin violencia y produzcan tanta energía para que billones de células existan durante todo ese periodo en el que usted está en ayuno. Los más conocidos son las hormonas, de las que vamos a hablar muy poco en este curso, porque vamos a hablar mucho en el curso de fisiología, en el tema de endocrino. Las vitaminas, que esas sí las vamos a tocar bastante, y las enzimas, que ya hablamos de ellas y hoy vamos a repasar un poquito más sobre ellas. ¿Hay más biocatalizadores? Por supuesto que sí, pero estos tres grupos son los que me interesan para este curso en general. ¿Cómo trabajan? Bueno, cada uno de ellos es un químico con un compuesto distinto, tiene una naturaleza distinta y facilitan y aceleran reacciones químicas. Siendo todo eso, es importante que recuerden que cada uno posiblemente requiera alguna fuente de energía para que se active. ¿Por qué? Porque no son seres vivos, son cosas que usan los seres vivos. Entonces esa célula
tiene que pegarle un empujoncito, ya sea que lo caliente, ya sea que lo, no sé, que lo estimule eléctricamente, que lo estimule químicamente, que lo ponga en contacto con alguna sustancia que lo active, para que la reacción química realmente pueda ocurrir. Las reacciones químicas son procesos y generalmente lo que buscan es transformar la naturaleza. Recuerden que ya esa definición la vimos, la naturaleza de cada sustancia. Entonces, normalmente, una cosa que yo tengo que aprender en una reacción química es entender el sustrato y el producto, que lo vimos en las clases anteriores. Cada biocatalizador va a tener claro cuál es su proceso químico y cada proceso químico tiene claro con qué sustrato puede producir un producto. ¿Eh? Estamos bien en eso. Ya lo hemos visto antes. Ahora, ¿qué pasa si yo trato de realizar un proceso químico, por ejemplo, sin una enzima? ¿Va a ocurrir? Pues sí. Más lento, más costoso y probablemente a menor velocidad de la que mi cuerpo lo necesita. Entonces se vuelve ineficiente, no se vuelve sostenible. Nosotros vamos a utilizar con temas básicamente de producción energética los biocatalizadores y lo que vamos a hacer es tratar de debilitar algunos enlaces para soltar, porque son catalizadores. Recuerdan, algo grande se convierte en cosas más simples, más pequeñas. Entonces, lo que van a buscar es encontrar esos enlaces frágiles de las grandes sustancias para separarlos y al separarlos, recombinarlos o dejarlos simplemente separados y entonces producir 2 o 3 o 4 o 5 sustancias distintas de la sustancia que entró al proceso químico. ¿Eh? En los seres vivos, los reactivos generalmente, por ejemplo, en este esquema que ven aquí, a este lado, perdón, se pueden someter a diferentes acciones. Nosotros, descargas eléctricas, podríamos pensarlo tal vez en el metabolismo de las células nerviosas, del sistema nervioso, y las células cardíacas, en la conducción eléctrica del corazón, pero generalmente la temperatura suele ser un buen activador de estos elementos biocatalizadores. Eh, a veces entrar en contacto con ciertas sustancias también los activa. ¿Recuerdan de la clase de fisiología cuando vimos contracción muscular que en algún momento entra calcio a la célula muscular y el simple hecho de que el calcio entre activa todo un proceso de contracción muscular, ¿verdad? Entonces a veces lo que necesitamos es tal vez meterle un ion más al proceso y eso genera la reacción en su totalidad. Entonces hay muchas formas en las que los seres vivos pueden utilizar estos biocatalizadores. Nos vamos a concentrar en los 3: enzimas, vitaminas y hormonas. De las hormonas vamos a hablar poco, de hecho solo lo que les voy a decir en este momento. Las hormonas son secreciones corporales que tienen una función específica. Cada hormona tiene una o varias funciones, pero solo esas y nada más que esas puede realizar. No puede realizar ninguna otra. Por eso las hormonas de la tiroides, que son múltiples, trabajan a nivel de pelo, de piel, de menstruación, intervienen con el ciclo menstrual, intervienen con un montón de cosas. Pero por otro lado tenemos hormonas muy específicas como la insulina, que lo único que hacen es coger la glucosa que tenemos en sangre y bajarla, convirtiéndola en, o quemándola, pero disminuye los niveles de glucosa en sangre. Y solo eso hace, la insulina no sirve esencialmente para ninguna otra cosa. Las hormonas son secreciones, generalmente vienen en líquido y como son secreciones, se producen entonces en glándulas o en células glandulares dentro de órganos. Todo esto lo vamos a detallar en fisiología del sistema endocrino, ampliamente. Al final de cuentas, ¿son biocatalizadores? Sí, llevan un mensaje y producen una reacción química que hace un cambio en la naturaleza de algún producto que anda por ahí, de algún sustrato que anda por ahí y produce un nuevo producto. Las vitaminas es de lo que más
creo que vamos a hablar hoy porque es lo más nuevo y de lo que más se refiere, así que al final vamos a hablar mucho de las vitaminas. Y las enzimas tuvimos toda una clase. Vamos a recordar rápidamente cómo son y qué hacen. Una enzima. ¿Qué es una enzima? Bueno, recuerdan que están hechas por proteínas principalmente, entonces se requiere proteínas para construir enzimas. Eso es algo importante. Si yo no tengo proteínas, ¿cómo construyo enzimas? Y esto es buenísimo. Al igual que las hormonas, las enzimas yo las hago. Yo las sintetizo. De mis aportes nutricionales, yo construyo las enzimas que necesito para sobrevivir, para tener todas mis acciones en mi cuerpo. Lo único que yo necesito es esas proteínas. Entonces, para no tener problemas con las enzimas, como premisa, ¿qué es el primer cuidado que tengo que tener? Tener un aporte constante de proteínas. Entonces, si yo no como proteínas, no hay o hay muy pocas enzimas. ¿Estamos? Todas aquellas personas que deciden, por ejemplo, no comer carne, que es nuestra más eficiente, menos costosa y más sabrosa forma de adquirir proteínas. Si usted decide no comer carne, pues es su decisión, pero tiene que tener claro que toda persona que reduce la dieta de forma permanente va a tener que tener un sustituto para la proteína que no se come. Yo no puedo decir, ya no voy a comer productos animales. Y entonces eso es aún peor, porque es cero proteína animal. Entonces necesita sustitutos alimenticios que le aporten la proteína que no se va a comer en la carne. Yo no puedo hacerme vegetariano y ya. Ah, mira, a partir de hoy no voy a volver a comer carne. ¿Y la proteína que eso me aporta? No. Si yo voy a tomar esa decisión y quiero sostener esa decisión sin que me enferme, debo de entrar en razón de que debo consumir proteína de otra manera, porque no voy a comer carne. ¿Verdad? Si usted es ovo-lacto vegetariano, bueno, no es tanto, porque ahí se comen algo de productos animales, se comen que el huevito, que la leche, que el queso, que ahí va algo. Tal vez se la pueda jugar sin proteína, pero el que es vegetariano o vegano debe de buscar un sustituto, ya sea que aumente la cantidad de proteína vegetal que come, que no es una gran solución, o lo que la mayoría yo le recomendaría que haga es que consuma la proteína en cápsulas, en tabletas, comprimidos o hasta en batidos, pero que consuma proteína. Porque si no, no lo va a lograr. ¿Estamos claros? Pero no sé, van a terminar enfermos. No les voy a decir lo que hay en esta botella. Hasta que no paguen, no digo el nombre. Bien. Cuando yo tengo las proteínas, catalizo, ya recuerdan las enzimas, y las enzimas primero rinden un montón de procesos. O sea que tampoco es que yo necesite un montón de enzimas en mi vida. Tengo una variedad enorme, sí. En variedad son millones de enzimas las que tengo que producir, pero de cada una, como especie, digámoslo así, no necesito una gran cantidad porque rinden muchísimo. Lo que sí necesito es tenerlas ahí y poder estarlas construyendo. Una reacción catalizada por una enzima, bueno, como recuerdan, el sustrato entra, se adhiere a la enzima, tiene un principio activo, genera una reacción química, cambia la naturaleza del sustrato y al final voy a obtener un montón de productos más simples, porque en este caso específico y particular, la reacción que estoy haciendo es catabólica, y solo catabólica, porque está actuando como biocatalizador. Entonces siempre va a coger un sustrato y lo va a descomponer. ¿Estamos todos claros? Muy bien. Ya de las enzimas hemos hablado mucho. Lo que no hablamos y lo que dejamos para hoy es ver cómo activo las enzimas, en qué ambientes, en qué condiciones las enzimas entienden que deben empezar a trabajar. Uno de ellos es el pH.
Esto, en algunas enzimas que tienen grupos químicos ionizables, recuerden que el pH es el potencial hidrogenio iónico y que depende de si capturo, regalo, entrego iones de hidrógeno. ¿Estamos? El pH en el medio puede activar o inactivar ciertas enzimas específicas. La temperatura siempre ha sido, recuerdan incluso que las enzimas tenían una temperatura de mayor eficiencia cuando para los seres humanos es fiebre, para ellas es lo mejor. Pero generalmente aumentar la temperatura en cada 10 grados, la velocidad de una reacción se duplica mediada por enzimas. Entonces, cuando aumento 10 grados centígrados, duplico la velocidad de los procesos. Eso nunca va a ocurrir en un cuerpo de un ser humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la temperatura normal? Más o menos 37, 36 y medio, 37. Si yo quiero duplicar la velocidad del proceso enzimado, ¿a cuánto la tengo que subir? A 46, 47. Nunca van a ver ustedes, a menos de que sea que se esté quemando un incendio, a un ser humano con una temperatura corporal de 47 grados centígrados. Eso es incompatible, ¿no? Ahí nosotros ya nos morimos. Se nos deshace, seguro hasta se nos cae la piel, quién sabe, ¿verdad? Entonces, eso nunca lo vamos a ver, pero en un laboratorio se puede medir y cada 10 grados que yo aumento la temperatura, duplico la velocidad de una reacción química. Los cofactores. Las enzimas tienen otras sustancias que las pueden ayudar a ser todavía más eficientes de lo que ya de por sí suelen ser. A veces son específicos para cada enzima, entonces le llamamos coenzima. Las concentraciones, bueno, solo varían en forma negativa, porque en forma positiva no hay ningún beneficio. Tener 1.000.000 de enzimas cuando lo único que ocupo hacer son 100 procesos, no hace que los 100 procesos ocurran más rápido, porque solo puedo ocupar una enzima a la vez. Por eso, tener exceso de enzimas no aumenta ni mejora la eficiencia de un proceso. Pero cuando tengo deficiencia de enzimas, ahí sí, porque si yo puedo hacer 100 procesos, pero solo tengo 50 enzimas, entonces solo la mitad de los procesos van a ocurrir de forma rápida y eficiente. ¿Me entienden? Entonces solo afecta cuando faltan de forma negativa, pero no es que tener muchas enzimas mejore o haga más eficiente, porque las que sobran no las puedo usar. ¿Qué qué? Fallen, no fallan, porque no, digamos, no son seres vivos. El que fallaría sería la célula estimulándola, pero que falten, ¿verdad? Que no las podamos producir, que no tengamos la proteína o que no tengamos o que no las hayamos consumido cuando se consume en directo, que es muy raro, generalmente nosotros las fabricamos. Pero a veces sí se le puede, especialmente las que no se absorben. Que es muy común que enviemos medicamentos de enzimas, por ejemplo, enzimas digestivas. ¿Por qué las enzimas digestivas sí las podemos consumir? Porque no las tengo que absorber. ¿Dónde trabajan las enzimas digestivas? En el tracto digestivo, entonces yo no necesito absorberlas ni crearlas, ya pueden ir hechas y ya hacen su función. Pero generalmente cuando no tengo suficientes es porque no las he creado, no las he producido, y eso solo puede ocurrir porque no tenía la materia prima o porque tengo una enfermedad y no lo hago. Esa es una de las opciones. Hay inhibidores enzimáticos, lo vimos en la clase de enzima, que es aquella sustancia que tapa la enzima para que no trabaje hasta que yo necesite y luego lo quito y la enzima sigue trabajando. Y luego vienen un par de acciones químicas como la modificación del covalente y la modulación alostérica, pero esas no las voy a incluir, solo las menciono para que sepan que existen, porque la verdad es que eso es un tema estrictamente químico, no tiene mayor relación con la biología como tal. Pues funcionan en las células, pero son un asunto muy químico. Dependiendo de lo que hacen, las enzimas se clasifican y esta que ven en pantalla es la clasificación de las enzimas. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. ¿Qué hacen las de clase 1? Son las enzimas que participan en todos aquellos procesos que cogen el oxígeno para producir, entonces requieren la reducción de las sustancias oxigenadas, es decir, simplificar, mejorar
y poner más disponible el oxígeno. Y generalmente son reacciones que tienen que ver con energía. Las enzimas de clase 2 son enzimas que se usan en los procesos químicos que transfieren sectores, que transfieren información, que transfieren partes de un compuesto a otro, de un lugar a otro. Entonces, por eso esas enzimas de la clase 2 se nombran transferasas. Las de la clase 3, las enzimas de clase 3, son las enzimas que tienen que ver con las reacciones químicas relacionadas al agua. Por eso se les llama hidrolasas. Las de clase 4 son las enzimas que generalmente se usan en los procesos químicos de unión. Cuando yo pego uno, adhiero, ¿verdad? Conjunto cosas, pues se llaman ligasas. Las de clase 5 son isomerasas. ¿Qué es isomerasas? Son las que buscan equilibrios, balances, equidades dentro de las reacciones químicas. Y las de clase 6 son las que sintetizan cosas. Son las enzimas que usamos en los procesos donde se producen uniones, perdón, las de clase 6 son las ligasas, es que te lo leí mal. Las de clase 4 no son ligasas, son liasas, son las que trabajan sin agua, realmente, indistintamente de lo que hagan. Y las de clase 6 son las ligasas, son las que producen, las que sintetizan, las que pegan, las que unen, las que crean nuevos elementos. No las de clase 4, sino las de clase 6. Las de clase 4 simplemente son las que trabajan en las reacciones químicas, digámoslo así, en seco, sin agua. Y esto resume las funciones de la mayoría de las enzimas. Muy bien. Las hormonas y las enzimas, ¿mi cuerpo las produce? Sí. Ahora vamos a ver un biocatalizador que nuestro cuerpo no es capaz de producir, no lo puede crear, no tiene cómo. Y se llaman vitaminas. Como las vitaminas yo no las puedo crear en mi cuerpo, entonces yo no tengo que comer cosas para crear vitaminas, como sí hicimos con todas las otras sustancias que hemos estudiado. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que comer la vitamina hecha. Y absorbo la vitamina hecha y utilizo la vitamina como biocatalizador ya como viene. Y después la descarto. Entonces, tengo que estar constantemente comiendo vitaminas. Pero constantemente no significa abundantemente, porque el mercado está lleno de la idea de que usted necesita muchas vitaminas para vivir y que si come muchas vitaminas le va a ir muy bien. Pues no. Usted lo que necesita es comer vitaminas constantemente, pero no muchas. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro metabolismo, como son sustancias que provienen de sustancias orgánicas, casi todo lo que comemos tiene vitaminas. Así que ahorita van a ver que realmente no es que me tenga que estresar por modificar la dieta para que tenga de todo. Y segundo, son micronutrientes, o sea que un ser humano requiere muy pocas cantidades, cantidades muy pequeñas a diario de vitaminas. Entonces, mientras usted le dé todos los días, aunque sea un poquito, va a estar bien. ¿Hay condiciones especiales? Claro que sí. Podría ser que una persona tenga alguna condición que, por ejemplo, no le permita absorber algún tipo de vitamina en particular. Entonces, si no la absorbe, el cuerpo no la va a tener o le dificulta absorberlo. Entonces, en esas personas es donde sí vale la pena meterle mucha vitamina. ¿Verdad? ¿Para qué? Para sopesar el hecho de que no absorbe con facilidad ese tipo de vitamina. Normalmente están metidas en funciones catalíticas y muy específicas y están en la ruta de transformación de los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, que los únicos que hemos visto de esa lista son los carbohidratos que los vamos a ver en la siguiente clase. Las vitaminas entonces yo necesito comerlas seguido, pero no en grandes cantidades, a menos de que por alguna razón no las esté absorbiendo adecuadamente. Entonces, esa idea de que yo necesito muchas vitaminas para vivir mejor no es cierta en cantidad, solo es cierta en frecuencia.
De hecho, comer muchas vitaminas solo una vez no le va a servir, porque ¿saben qué hace nuestro cuerpo con algo que no puede almacenar y que no puede utilizar? Entonces, ¿qué pasa cuando yo como mucha vitamina al mismo tiempo? Y para muestra un botón, ¿alguna vez han tomado, por ejemplo, una B12, B6, del complejo B, como, creo que decir marcas comerciales, ¿no? Como, no sé, Biotin o Neurobión, o se han inyectado una Neurobión porque están ahí en alguna cosa? Mire, usted consume estas vitaminas o se inyecta estas vitaminas y a las 2 horas va a orinar y ¿sabe cómo orina? Orina fosforescente. ¿No? ¿Y qué está orinando? ¿Y lo que se inyectó o lo que se comió? Y entonces, tan cara que me salió para ir a orinar, pues sí. Pero ¿está mal? No y sí. ¿Por qué no está mal? Porque no existe un número específico de vitaminas para una persona en específica. Yo no puedo saber cuántas vitaminas B12 me está haciendo falta a mí. Entonces, lo que hacen con estas dosis es aumentar la carga, la disponibilidad al máximo para que el cuerpo sature lo que necesita y el resto lo bote. Si lo bota, significa que ya tiene toda la que ocupa, a menos de que esté enfermo y lo haga por enfermedad. Y así es como funciona. Ahora que se puso de moda, mire que póngase una megadosis de vitamina C. Eso le va a servir un día. La vitamina C no se le va a quedar pegada en su cuerpo por meses, como le venden la idea, ni nada de eso. Usted se la pone, súper. ¿Que le va a funcionar? Claro. Cualquier deficiencia de vitamina C que tenga, si la tiene, se va a ver eliminada cuando usted se ponga una megadosis en avena, ¿sí? Pero dime qué va a pasar con la mayoría de esa megadosis. La va a eliminar. Pero le garantiza que le deja todo saturado. Sí, y la única forma de garantizar de que todo quede saturado es poniendo una dosis tan grande que al cuerpo no le falte de dónde coger. O sea que la mayoría de las veces esa megadosis que usted se puso en la avena va a terminar esa vitamina siendo eliminada. Y mañana o pasado mañana ya no tiene nada. Porque la que se dejó ya la usó. Ahora, no se preocupen, porque comer vitaminas es muy fácil. Vamos a verlo. Existen dos grandes grupos de vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles y liposolubles. En total son 13. Hidrosolubles son las hidrofílicas. Se mezclan con agua y funcionan con agua. Las liposolubles no son hidrofílicas, podrían ser hidrofóbicas y entonces se tienen que usar de forma aceitosa. Por eso algunas de ellas, por ejemplo la vitamina E o la vitamina D, cuando las consumimos, cuando las compramos, cuando las comemos, no sé si las han visto, vienen como en burbujitas. O cuando usted saca la pastilla es toda barnizada, toda aceitosa, ¿verdad? Porque son liposolubles. Mientras que las hidrosolubles, que son todas las del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, todas esas vitaminas en realidad son hidrosolubles. Entonces, cuando usted inyecte una neurobión, que lo va a hacer muchas veces porque es muy famosa y se usa para muchos problemas del sistema nervioso, usted va a ver que usted carga eso como cargar un medicamento acoso, porque es pura agua, con vitamina. Diferente a cuando tiene que cargar medicamentos en soluciones aceitosas, ¿verdad? Muy bien. ¿En dónde encuentro yo todo esto y para qué sirve cada, o sea, en qué procesos los tengo? Pues aquí está el resumen. ¿Verdad? Qué belleza. Y me encanta esta diapositiva porque ustedes, ¿saben por qué me gusta esta diapositiva? Porque no tiene ni una sola palabra. Y ustedes no tienen una idea de la enorme cantidad de preguntas que yo puedo sacar de una diapositiva que no tiene ni una sola palabra. ¿Ok? Aquí están todas sus vitaminas. Esto, ¿dónde encuentro esa vitamina? Y al borde, las acciones principales, no únicas, de esas vitaminas.
Entonces, por ejemplo, la vitamina A, que la suelo encontrar en los productos de color naranja, especialmente las frutas y los tubérculos naranja, y por ahí en algunas hojas. Es una vitamina estrictamente vegetal, digámoslo así. El lugar donde mejor la voy a encontrar es comiendo cosas amarillas y anaranjadas. ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Para qué la uso? Procesos de la visión, procesos del sistema de alimentación, del conducto digestivo, de todo eso. Y especialmente son grandes vitaminas, o sea, son grandes biocatalizadores del sistema inmunológico de defensa. La vitamina B1 del complejo B, esta ya es hidrosoluble. ¿Dónde la encuentro? La encuentro en las harinas, en algunos hongos, que es rarísimo, porque los hongos son la cosa que comemos que menos nutre. O sea, los hongos uno los come por textura y tal vez un poco porque absorben el sabor de lo que... Pero así, nutricionalmente los hongos, cero, ¿verdad? O sea, usted se pierde en el bosque y se dedica a comer puros hongos, se muere en 2 días. De hambre, porque no... Sí, sí, o se enviaja y aguanta un poquito más, ¿verdad? Depende del hongo que se coma, claro. En las harinas, en algunos hongos y en los productos vainicosos, en las vainas verdes, ¿verdad? Eh, como berros, alcachofas, vainicas, petipoas, todo ese tipo de cosas. ¿En qué se usa la vitamina B1? Como casi la mayoría de las del B están muy relacionadas, tiene que ver con procesos de producción de energía, del gasto diario, del movimiento, tiene que ver con procesos del sistema nervioso central, del pensamiento, y ayuda en la contracción cardíaca. La vitamina B2, donde más la encontramos, es en los lácteos y en la carne. En los lácteos y en la carne y en los lácteos. Puede que la encuentren por ahí en alguno que otro hongo que casi no comemos aquí, setas y algunos hongos muy particulares, no en el hongo normal, en el champiñón. Y sí la pueden encontrar, pero en muy pocas cantidades, en hojas verdosas que comemos ocasionalmente, como rúgula, lechuga, culantro, todo eso, ¿verdad? Pero la verdad, nuestra principal fuente de vitamina B2 son los lácteos, los huevos y la carne, o sea, los animales. Como la principal fuente de la vitamina A son los vegetales. Bueno, la única, porque no hay productos animales que nos den vitamina A. La vitamina B3 la encontramos en la carne. Bueno, la vitamina B3 la encontramos en todo lo que usted se le antoje pensar. Semillas oscuras, verdes, claras, tallos, hongos, frutos verdes, carnes. O sea, es la más fácil de encontrar y también trabaja en el área de producción de energía, reserva de energía y aporta algunos procesos en el material genético. La B5, productos animales de todo tipo y en algunos frutos verdes y color rojo, color anaranjado. Tiene que ver con la contracción cardíaca y también colabora mucho con el sistema inmunológico. Vitamina B6, en casi todas las frutas está la vitamina B6, especialmente las frutas de sabor dulce. En la carne y en los cereales, trigo, maíz, avena, todo eso. ¿Para qué la usamos? Para el sistema circulatorio, para el pensamiento y el sistema nervioso central. La vitamina B7 la encontramos de nuevo en productos rojos, frutos rojos más que todo, o anaranjado fuerte, anaranjado oscuro, y en semillas. La vitamina B9, ramas y hojas verdes, tallos y hojas verdes. Eso es lo que tiene la vitamina B9. Más que todo. La vitamina B12, la vitamina B12 que es importantísima para el material genético humano y para el sistema nervioso central, productos lácteos, productos animales y crustáceos y productos
de animales del mar. Camarones, almejas, pianguas, cangrejo, póngale lo que le quiera poner ahí. ¿Okay? Y también en algunos cereales, pero en pequeñas cantidades. Hasta aquí, todas estas vitaminas. Si yo pregunto, ¿en cuál de las vitaminas que he mencionado hasta este punto usted se siente escaso? Dígame, ¿cuál de estas vitaminas está presente en algo que usted no come? Nunca o poco. No, el pescado es carne en general. Productos animales. No, por eso, pero hay otras opciones. O sea, me refiero, si usted dice, en mi dieta no tengo vitamina tal, hasta aquí, hasta la B12, ¿cuál no tiene? B9. No come fresas ni frutos rojos y no come repollo, coles, culantro, chile dulce, cebolla, nada de eso. Entonces come agua. Claro, porque aquí prácticamente cualquier almuerzo tiene todo lo que dije, ¿verdad? No, el normal, digamos, al arroz le echan cebolla y chile. Los frijoles llevan culantro, llevan un montón de cosas. ¿No come frijoles? En serio no come nada. Y ni berros tampoco, no come espárragos ni nada de eso. ¿Y la carne con qué la condimenta? No le echa nada tampoco, ni chile, ni cebolla, ni salsa Lizano, ni nada de eso. La Lizano está llena de vitamina B9. La mitad de los ingredientes que tiene produce. La salsa inglesa, vamos a decir marcas. Pero eso ya puede ser por una condición de que no la absorbe o que no la tiene disponible. Como pueden ver, sí, como pueden ver, la verdad que la mayoría de nuestra dieta incluye al menos un producto con cada vitamina. Es raro que no nos encontremos una vitamina y además les dije que ocupamos ¿qué? Pequeñas cantidades. Entonces, esa historia de que tómese un complejo y que el chiquito, ay, pobrecito el chiquito, no está gordito, cómprele Kiddy, ay, tómese una Centrum o venga para venderle un sobre lleno. Primero, no existen suplementos estrictamente vitamínicos en el mercado. Los suplementos de vitamina que a usted le venden nunca vienen solos y traen muy poca vitamina. Por eso cuando usted los lee, lo que más traen son minerales. Usted los lee y traen fósforo, calcio, potasio, un montón de carajadas adicionales, ¿verdad? Magnesio y no sé qué más. Pero vitaminas no es, lo que pasa es que la gente acostumbra a decirle, dele vitaminas a ese chiquito, dele vitaminas a esa señora. Como si las vitaminas le fueran a hacer un cambio. Puta, pero si tiene una dieta común y corriente, entonces, y come de todo, ¿qué le voy a dar? Si yo le puedo dar vitaminas, se las puedo dar. Pero entonces lo que le estoy dando es exceso. ¿Y en qué va a parar la pastilla que le di? Claro, en que lo va a convertir. Entonces, cuando usted no necesita un suplemento alimenticio y le dan vitaminas, ¿eso qué es? De productores de caca y de orines, porque ahí es donde va a ir a parar. La vitamina C en los frutos cítricos, en general, casi todos los frutos cítricos, y también en los frutos no cítricos. Prácticamente la vitamina C está en todas las frutas. Así que con alguna fruta que usted coma, ahí va. En las hojas verdes, cualquier hoja verde tiene vitamina C, no en tantas cantidades, pero tiene. La vitamina D es un problema porque son muy escasos, por no decir prácticamente nulos, los productos vegetales que aportan vitamina D. Son muy raros, muy escasos. Y por ejemplo, aquí casi nadie come tofu ni hongos de setas y silvestres y todo esto, ¿verdad? Y no tenemos la sana costumbre de alimentarnos con cereales muy seguido. Cereales como la avena, ¿verdad? O cereal de trigo. Así que nuestra mejor opción para obtener vitamina D son las carnes aceitosas y grasosas y los lácteos aceitosos y grasosos, que es donde más vitamina D vamos a encontrar.
que es muy buena para los huesos. ¿Por qué esto es tan bueno? Bueno, es como el colágeno, digámoslo así, ¿verdad? Lo usamos para los tejidos cartilaginosos de nuestro cuerpo. Entonces, casi todas las articulaciones tienen almohadillas cartilaginosas para que los huesos no choquen. ¿Cuál es uno de los principales problemas de no comer carne o no comer productos animales si no adquieres sustitutos alimenticios? Al final, con los años, desgastes en todas las articulaciones. Por más delgadito que esté, desgastes en todas las articulaciones. La vitamina E la encontramos en los aceites, especialmente en los aceites vegetales, y en los arbustos, tallos y hojas verdes, las frutas y verduras oscuras y las semillas de todo tipo, nueces, almendras, macadamia, maní, lo que se quiera. Y la vitamina K es muy parecida a la vitamina E en relación al consumo. Muy bien, yo creo que queda claro que la gran mayoría come alguna cosa que tenga alguna vitamina casi a diario. Y comen muchas cosas a diario que tienen la mayoría de las vitaminas. Entonces, a menos de que usted tenga problemas específicos en su sistema digestivo para absorber cierta proteína, no necesita suplementos vitamínicos. Lo que necesita es una buena y más completa dieta. Eso es todo y nada más. ¿De acuerdo? Pero eso de que estése comprando vitaminas para que no. Y que le van a dar energía. Que si bien son biocatalizadores y si bien hablamos de que sí producen o aceleran o mejoran los procesos energéticos, si usted se come un montón de vitaminas va a tener más energía. ¿Qué va a pasar con el exceso de vitaminas? Si tiene buena dieta, no se deje engañar. No compre esos sobrecitos, esos polvitos, ni esas pastillitas, no las necesita. Si usted tiene muy mala dieta, sí los necesita. Esa es la única respuesta. Entonces, la alcahuetería de la señora, que como el chiquito no come de todo y no le gusta comer, entonces le vamos a comprar vitaminas, le vamos a comprar Pediasure, le vamos a comprar un montón de cosas. Pero es una alcahuetería. ¿Verdad? Y yo a veces le digo, ese niño va a seguir tomando Pediasure cuando tenga 25 años. O sea, en algún punto, sí, ese ya sería Ensure. En algún punto tiene que aprender a comer de todo, porque si no, no lo va a lograr. Bueno, listo, entonces.